En el tutorial express de hoy vamos a aprender a unir los grannies con el punto granny, el de toda la vida. Y para ello vamos a empezar poniendo nuestros grannies espalda con espalda, como si estuvieran ofendidos. En el tutorial anterior, donde hicimos el chaleco, aprendimos a unir con otra técnica. Así que esta sería nuestra segunda técnica, pero no la última, porque habrá mucho más de este tejido de la abuelita. Una vez que los tenemos acomodados, los vamos a dejar por un ratito porque vamos a hacer un punto deslizado para no tener que anudar y vamos a coger la primera esquina del granny de adelante. Es ahí donde vamos a empezar a hacer 3 cadenitas al aire. Vamos a usar todos nuestros dedos, así que prepárense para trabajar. Mientras tanto, cogemos la otra pastillita y hacemos una lazada y en el agujerito de la esquina empezamos haciendo un punto alto. Cerramos en 1 y en 2. Así van a ser todos nuestros puntos altos. Lazada, volvemos adelante y hacemos un punto alto cerrado en 1. Volvemos para atrás, hacemos otro punto alto cerrado en 1. Y una vez que tenemos los 3, cerramos todo junto. Vamos a repetir, no te preocupes. Lazada, punto alto adelante, lo cierro en 1, lo dejo sin terminar. Otra vez lazada, lo cierro en 1, lo dejo sin terminar. Ahora lo cierro a los 2 juntitos. De esta manera lo que estamos haciendo es cerrar el punto junto el de adelante con el de atrás. Esto hacemos 3 puntos altos en cada agujero, que ese es el punto granny, 3 puntos altos en cada agujero. Y ahora nos vamos al otro agujero a hacer lo mismo. Lazada y hacemos el punto alto cerrado en 1, dejamos sin cerrar. Hacemos lo mismo en el de atrás, cerramos en 1, dejamos sin cerrar y ahora que ya tenemos los 2, los cerramos juntitos. Ahora nos faltarían una serie de 2 más para completar la de 3. Hacemos lo mismo. Punto alto cerrado en 1 y atrás lo mismo. Punto alto cerrado en 1. Tenemos las 3 hebras, cerramos todo junto. Nos falta uno más. Punto alto, volvemos hacia adelante, cerramos en 1, o sea que no terminamos de cerrar. Hacemos lo mismo con el de atrás y una vez que tenemos los 3, los cerramos juntitos. Ya tenemos otra serie de puntos terminada. Esto lo vamos a repetir en cada uno de los agujeros. Es súper fácil, solo tienes que prestar un poquito de atención. Vamos de nuevo, empezamos de adelante con lazada y hacemos un punto alto sin cerrar. 1, lazada, vamos para atrás, otro punto alto, acá se nos lía, pero retomamos, cogemos lazada, cerramos en 1, tenemos los 3 puntos y cerramos los 3. Hacemos esto 3 veces en cada uno de los agujeros de manera intercalada, uno adelante y uno atrás. O sea, serían 2 puntos altos sin cerrar del todo y los cerramos juntitos. 3 en cada agujero. Esto es muy fácil y lo vas a usar para un montón de proyectos. Y al ser básico, lo teníamos que aprender, no quedaba otra, ¿vale? Empezamos otra serie. Un punto alto sin cerrar del todo, otro punto alto sin cerrar del todo, lo cerramos los 2 juntos. Vamos a repetir unas cuantas veces más para que nos quede grabado bien en nuestra memoria y ya no tengamos que recordarlo, ya sea parte de nuestra historia. Terminamos esta serie con un punto alto sin cerrar, cerrando en 1 y otro punto alto de atrás igualmente cerrado en 1. Tenemos las 3 hebras y lo cerramos a los 3 juntos. Miren qué bonito va quedando y volvemos al próximo agujero,
lazada, un punto alto, lo cerramos en 1, hacemos el próximo y cerramos en 1 y el próximo cierre los 3 juntitos. ¿Cuánto hacemos esto? 3 veces en cada uno de los agujeros. ¿Cómo lo hacemos? Primero adelante, después atrás. ¿Cómo hacemos el punto? Punto alto a medio cerrar. Repetimos una vez más, lazada, punto alto, cierro en 1, dejo sin cerrar, punto alto, cierro en 1, dejo sin cerrar, cierro los 3. O sea, cierro los puntos que me quedaron en la aguja. Estamos llegando a la esquina, casi al final, y esto no tiene mucha más ciencia que lo que les estoy mostrando, pero en el próximo vídeo les voy a enseñar cómo unir los grannies de manera continua. Cómo hacer que se unan en cuadrados, en rectángulos o de la manera que necesites unirlos según lo que hayas escogido para hacer tu diseño. Así que esto ya no tiene mucho más que aprenderse, es todo lo que debes hacer y así unir grannies, otra hilera, otros más y otros más, y con esto ya puedes empezar a trabajar. Pero no te pierdas el próximo vídeo donde vamos a aprender a hacerlo de manera continua. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y que te animes con los grannies de la abuela. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.